días, hermanos. Hoy vamos a realizar el último estudio o la última sesión de este estudio de Primera de Pedro, en la cual Pedro está tratando de estimular a los hermanos a vivir en medio de las dificultades, puesto los ojos en la esperanza que tenemos en el Señor. En este caso, en el capítulo 5, vamos a ver que él sigue con esta instrucción de cómo vivir en medio de la dificultad sin perder la esperanza. De hecho, cómo vivir reflejando esa esperanza en medio de la dificultad. Y en este caso, Pedro va a hacer una distinción entre los ancianos y los jóvenes. Ancianos que muchos de ellos eran por la edad, pero también algunos eran por los atributos, las responsabilidades, las cualidades que habían visto en ellos, ¿no? En un principio habla a los ancianos y les dice pues cómo deben de ser sobre todas las cosas ejemplo en medio de toda esta situación para con el resto de la comunidad cristiana, y luego se dirige a los jóvenes. Pero fijaos lo que dicen a los jóvenes, porque sin duda no solo es relevante para los jóvenes, sino también para todos y cada uno de nosotros. Fijaos, dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Fijaos, unos a otros. Es decir, no solo los jóvenes debían estar sometidos, sino debía haber un sometimiento mutuo. Obviamente, a los jóvenes, en manera particular, pues les resultaba más difícil permanecer en medio de la dificultad con cierta resiliencia. Y por eso les dice a vosotros, revestíos de humildad. Qué importante es entender que en medio de las situaciones de dificultad, uno tiene que no solo someterse unos a otros, sino someterse a la situación con humildad. Muchas veces malinterpretamos lo que significa la palabra humildad. Humildad no es pensar de uno mismo menos de lo que uno es. Humildad no es simplemente entender que por el mero de ser quien es o creer lo que cree es merecedor de. Humildad es saber cuál es tu lugar en ese momento en concreto. Y en este momento en concreto, ellos, a la luz de la palabra, tenían que ser humildes porque estaban en medio del propósito de Dios. Porque Dios no les había dejado, porque como nos decía en los primeros capítulos, Dios estaba cumpliendo su plan, estaba tratando de reconstruir su reino a través de la extensión y toda esta peregrinación de los creyentes a lo largo del imperio, con tal de llevar el evangelio allí a cada uno de los rincones. Y en medio de esta situación uno tiene que ser humilde, entender que ese es el lugar que le toca vivir y entenderlo reconociendo que hay un ser que está por encima de nosotros, que está al control de todo, y eso es el Señor. Y dice, revestíos de humildad porque Dios resiste a los soberbios. A veces tendemos o tenemos la tentación, mejor dicho, de caer en la soberbia, en el orgullo, en la altivez, en tratar de luchar por lo que es justo o no injusto, tratar de ponernos por encima del otro, entendiendo de que si yo soy, tú más. Perdón. Y tratando de confrontar las situaciones por nuestras fuerzas y tratando de sobrellevarlo, muchas veces en pro de los otros, mirando por encima a los otros, sin darnos cuenta el valor que tenemos todos y cada uno de nosotros, que no somos ni más ni menos a los ojos de Dios y que todos tienen un propósito allí donde Dios los ha colocado. Especialmente los jóvenes podían ser tentados a ser soberbios. Por eso el apóstol Pedro les recuerda, Dios resiste a los soberbios. A Dios no le agrada una actitud soberbia, más en cambio Dios premia la humildad. ¿Y cómo la premia? Dice, y da gracia a los humildes. Esa gracia
que se transforma en bendiciones en nuestras vidas, ya desde la propia salvación hasta lo que significa el diario vivir con el Señor, como Dios, siendo Dios, está con nosotros, nos compadece, nos acompaña. Toda esa gracia se manifiesta en aquellas personas que muestran una actitud humilde. Por eso, en medio de las dificultades, sobre todo, pero en cualquier situación, uno debe ser humilde, porque ese es el plan de Dios, porque ese es el propósito de Dios y porque va estrechamente unido al poder recibir esa gracia de Dios. Dios bendice, Dios compadece, Dios atiende al humilde y lo vemos a lo largo de toda la Escritura. Y continúa diciendo, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Es decir, no es que nos humillemos ante las situaciones, no es que nos humillemos ante las personas, nos humillamos ante el propósito y la voluntad de Dios que está por encima de nuestra sabiduría y nuestro conocimiento, porque Él es Dios. A veces caemos en la tentación de pensar hey Dios, es que tú no entiendes, es que tú no sabes, sin darnos cuenta que estamos hablando de Dios y Dios sabe todo, Dios entiende todo, Dios conoce todo. Y tan solo tenemos que aceptar su perfecta voluntad con humildad y a veces humillándonos a nosotros mismos. Por un tiempo tenemos que tener un proceso en el cual nos tenemos que autohumillar para la gloria del Señor, ¿no? Y teniendo eso en cuenta, que es sobre el Señor, sin duda nos puede dar fuerzas. Pero Pedro acompaña una vez más con una promesa. Es decir, si bien Dios da gracia a los humildes, también dice, exalta a aquellos que han sido humillados en su debido tiempo. Él es el que nos va a exaltar. No nos va a exaltar como el mundo piensa, ¿no? Es decir, el sentido de estar por encima de las personas. Pero sí exaltar actitudes, exaltar servicios, exaltar ese corazón que Dios va moldeando en nuestras vidas a través de la prueba y la dificultad. Dios quiere exaltarnos, quiere hacer sobresalir lo que Él está haciendo en nosotros, porque en definitiva eso es el Evangelio. Es decir, Dios obrando en nosotros y cuando la gente nos vea pueda verle a Él y exaltar esas cualidades que reconozcan no solo lo buenos, lo listos, lo guapos que somos, sino lo que Dios está haciendo en y a través de nosotros. Muchas veces cuando ven cosas positivas en nosotros, la gente no es consciente que lo que está viendo es un reflejo de lo que Dios está haciendo. No es tanto nuestro carácter, no es tanto nuestra bondad, no es tanto de nosotros, sino es de Él que están mirando. Por eso nos vuelve a insistir, humillaos ante la mano de Dios, porque a veces pensamos que estamos enfrentando situaciones y lo que nos estamos haciendo es resistirnos ante la voluntad de Dios, lo cual no es bueno ni para nosotros ni para los que nos rodean. Ahora, esto no es fácil y Pedro lo sabe. Por eso dice, y esto hacerlo echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Es decir, toda la situación provoca estrés, provoca ansiedad. Y toda esa situación tiene que estar puesta de manera constante en humillación, en oración, en ruego constante ante la presencia de Dios, no ante personas. Nadie tiene que saber lo que hacemos cuando entramos en ese lugar secreto con el Señor, pero sí ante el Señor. El Señor necesita que nosotros echemos todas nuestras cargas, todas nuestras ansiedades, que sin duda la vida nos sobrecarga, las dificultades nos sobrecarga, el ministerio nos sobrecarga, el darnos nos sobrecarga y necesitamos despojarnos ante la presencia del Señor, porque si no, terminaremos quemándonos, si no, terminaremos sobrecargados, si no, eso afectará no solo a nuestra forma de relacionar y actuar, sino también a nuestra forma de ministrar y servir a otros. Así que echemos toda nuestra ansiedad, ¿dónde? En la presencia del Señor, en oración, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tercera promesa. Hemos dicho, Él da gracia a los humildes, Él exalta cuando fuera tiempo y dice, Él tiene cuidado. Qué hermoso es saber que Dios cuida de ti y Dios cuida de mí.
que Dios no se le olvida ninguna, que no es deudor de nadie, que Él está atento a nuestras necesidades, que Él da cariño cuando lo necesitamos, que Él provee cuando lo necesitamos, que Él atiende a cada una de las cuestiones que van surgiendo en nuestras vidas, porque quiere cuidarnos con amor paternal. Y eso sin duda es una promesa que debemos recordar en medio de las dificultades. Sigue diciendo el apóstol Pedro, sed sobrios y velad, porque a vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. A veces perdemos el rumbo, perdemos la visión de que el que quiere robar, matar y destruir lo que Dios está haciendo en nuestras vidas no es otro, no es el vecino, no es el compañero, no es mi hermano en Cristo, por supuesto, no, es el enemigo, es Satanás. Él es el que está viendo, como león rugiente, dice, buscando a quien devorar. Y cuando tú estás débil, cual cordero débil en medio del rebaño, Él va a ir a por ti. Por eso, en medio de esas situaciones, uno tiene que estar velando, tiene que estar rogando, tiene que estar avivado en oración. En este mes en el que estamos haciendo un énfasis especial en la oración, yo te animo que ya sea de manera colectiva, ya sea de manera privada, en la medida que tú puedas, te unas en oración, porque tenemos que velar, porque el enemigo está alrededor nuestro, está alrededor de nuestra iglesia, está alrededor de los líderes, está alrededor de los miembros, está alrededor de la obra del Señor en medio de nuestra ciudad y comarca. Y por eso debemos velar, debemos estar atentos y confiar en el Señor en medio de las situaciones, al cual resistid firmes, dice, en fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Fijaos que Pedro de repente nos abre el prisma y nos recuerda que esto que estamos padeciendo no lo estás padeciendo tú, no lo estoy padeciendo yo, sino que lo están padeciendo cada uno de los creyentes que trata de ser luz en medio de su contexto. Algunos de una manera, otros de otra. Pero las dificultades no es algo exclusivo tuyo ni mío. No eres el único que lo está pasando mal en medio de las dificultades. Hay muchos creyentes que a causa de su fe están pasándolo mal. Y tenemos que recordar que eso Dios lo transforma. Por eso termina con esta preciosa doxología. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Fijaos, dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Es decir, nos recuerda que ahí está nuestro llamado, que ahí está el premio del supremo llamamiento, que es la gloria eterna, la vida eterna. Dice, aquel que nos llamó para eso, en medio de esta situación, fijaos, nos dice, nos perfeccione, complete su obra en nuestro, nos afirme, ponga nuestros pies firmes en medio de la dificultad. Dice, nos fortalezca y establezca. Aunque pienses que todo se viene abajo, aunque pienses que el finalizar este capítulo es el final de tu historia, déjame decirte algo, Dios sigue teniendo un plan para ti y para mí maravilloso, más allá de los lugares, más allá de las circunstancias. Él es el que nos fortalece, Él es el que nos completa, Él es el que nos fortalece y establece en el lugar que Él quiere, para el propósito que Él quiere. Así que desde aquí te animo a estar firme en oración, recordando que la gracia del Señor está contigo, que el cuidado del Señor está contigo, que el Señor exalta aquellas actitudes y acciones que en medio de la dificultad tú haces para su gloria y para su honra. Así que no olvides que Dios está contigo y que tenemos un gran premio en la gloria venidera. Que Dios te bendiga y que Dios use todas estas promesas y todas estas verdades que hemos visto a lo largo del estudio de Primera de Pedro para reafirmar tu ministerio, para fortalecer en medio de las circunstancias que estás viviendo y para confiar
que Dios sigue al control de tu vida presente y por supuesto futura, que sabemos que está ahí esperando a que nosotros la disfrutemos. Dios te bendiga.